presentándoles a una politóloga y activista mexicana que desde los 17 años ha trabajado incansablemente en la defensa de los derechos de los niños y jóvenes migrantes en la frontera noroeste de México. Ella es fundadora de Border Youth Collective y su labor desde 2020, y su labor ha sido reconocida internacionalmente, destacando en medios como The New York Times y Al Jazeera. Hoy nos acompaña para compartir su inspiradora experiencia y les pido que recibamos con un muy fuerte aplauso a Andrea Gabriel Rincón Cortés, por favor. Gracias por la introducción. ¿Cómo están? Muy buenas noches. A mí me dijeron que la mayoría de las personas que van a estar en este evento son capitalinos o del centro del país. ¿Estoy en lo correcto? ¿Será? Muy bien. Creo que por eso mandaron a traer a una norteña, para que hubiera un poquito ahí de variedad. Bueno, como ya lo mencionaron, mi nombre es Andrea Rincón y yo les voy a hablar sobre lo que es defender los sueños desde una temprana edad en una ciudad tan compleja y de pronto tan hostil como lo es Tijuana. Adelante. Yo nací en Tijuana, Baja California, hace ya casi 26 años. Me considero una hija de la migración porque justamente mis padres a una edad muy corta, hablo de los 19, 18 años, salieron de la Ciudad de México con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. A mi papá le ofrecieron un trabajo en Washington, estaba de novio con mi mamá y dijeron, bueno, vamos a ver cómo nos va de ese lado de la frontera. Mi papá al estar allá se arrepintió un poco, regresa a Tijuana y dice, creo que aquí es un lugar con muchas posibilidades para hacer una vida. Por eso me gusta llamarme que soy una hija de la migración. Cuando mis papás me tienen allá en Tijuana, pues yo, la siguiente por favor. Yo particularmente, pues era una niña que hacía muchas preguntas, ¿no? No conocía muy bien la historia de mis papás, no sabía por qué se habían ido de Ciudad de México para Tijuana, y también ver un muro tan imponente como es el que está en la frontera, bueno, pues me hizo ser muy curiosa, ¿no? Entrar en esta dinámica desde una temprana edad, de ver cómo las personas tenían esta vida binacional, cómo escuchaba yo a mis compañeritos decir que iban a ir a Disney o que iban a cruzar al otro lado, y yo nunca había visto ese otro lado del que tanto hablaban, pues me generó bastante inquietud, y a los 11 años, junto con mi hermana, hicimos un documental llamado Pies de Arena. Aquí estoy yo, a mis 11, 12 añitos más o menos, junto con mi hermana. Y en este documental justamente nos hicimos la pregunta de ¿qué hay detrás del muro? ¿No? Como con esta genuina inquietud de una niña, fuimos a grabar al muro fronterizo, acompañadas por mi mamá, claramente. Y mientras estábamos grabando en el muro, grabábamos también en la garita, un policía del CBP me señala mientras yo estaba grabando. Y al momento de señalarme, yo un poco asustada, porque es una autoridad muy imponente, me doy cuenta que estaba pisando la línea que decía Estados Unidos. Mi mamá en ese momento se asusta, me jala por atrás y el CBP, ya cuando se había acercado, porque él me iba a jalar del otro lado, pues lo que hace es jalar a otro acompañante, que era el dueño de la cámara, hacia Estados Unidos. Este amigo de mi mamá estuvo durante horas detenido allá. Claramente se llevaron la cámara donde yo estaba grabando, borraron muchísimo contenido que teníamos ahí y pues me genera ahí una inquietud, ¿no? El ver esta violencia, ¿no? El ver esta imposición y que claramente yo era la que iba a quedar del otro lado, pues me hizo tener yo podría decir que un poco de miedo, pero también de enojo, ¿no? De enojo por darme cuenta de cómo las autoridades veían a los niños y niñas. La siguiente, por favor. Bueno, y cabe recalcar que este documental está en YouTube, ahí lo pueden buscar posteriormente. Y bueno, conforme fui creciendo, ya en la preparatoria, empecé a involucrarme, ¿no?, en grupos de asistencia juvenil desde la escuela. Y para el año de 2016, no sé si ustedes recuerdan bien, llega la conocida caravana de personas haitianas, ¿no? Desde el año 2010, las personas de Haití estaban sufriendo estragos por cuestiones políticas
y también de crisis medioambientales, había una crisis sanitaria muy fuerte, deciden irse a Brasil para los Juegos Olímpicos y Brasil les recibe para que trabajen. Lo que pasa después de que se acaban los Juegos Olímpicos es que las personas quedan desamparadas y deciden cruzar la selva y miles de kilómetros hasta llegar a Tijuana. Al momento que llegan las personas a Tijuana, pues bueno, la intención justamente era cruzar a Estados Unidos y Estados Unidos empezó a darles asilo. Pero cuando empezaron a darse cuenta las autoridades norteamericanas que el número de personas que estaban migrando empezó a incrementarse, dejaron y minimizaron de dar estos accesos a Estados Unidos. Yo, al estar en la preparatoria y darme cuenta de esto, pues decidí hacer una campaña asistencialista con mis compañeros de la escuela llamada Abriguemos a los Migrantes. Y ese podría decir yo que fue mi primer contacto con la comunidad migrante en la ciudad. Siguiente, por favor. No nos bastó con lo que estaba sucediendo en el 2016, sino que dentro del año del 2017 y 2018 llegó otra caravana, y que esta estoy muy segura que ustedes sí se acuerdan. La caravana de personas de Centroamérica, ¿no? En este suceso estoy muy segura de que vieron noticias sumamente amarillistas, noticias que demostraban el clasismo y la xenofobia que también pues de pronto la sociedad tiene. Y estas caravanas tenían un lema que decía: no nos vamos porque queremos, la violencia y la pobreza nos expulsan. Y fue así que esta caravana comenzó su recorrido hasta la ciudad de Tijuana. Para el año del 2020, no únicamente hemos tenido desplazados desde Centroamérica, sino que también hemos tenido números alarmantes de personas internas, es decir, migrantes connacionales que han llegado a la frontera de Tijuana. Aproximadamente del 2008 al 2023 se tiene calculado 392,000 personas del sur de México que están llegando a la ciudad de Tijuana, huyendo de la frontera, porque el narcotráfico les está quitando todo lo que tienen y, pues bueno, se quedan sin nada con la esperanza de poder tener asilo humanitario en Estados Unidos. La foto que pueden ver acá es Anderson. A Anderson yo lo conocí en el 2018. Cuando la caravana llega a la ciudad de Tijuana, se instala un campamento, que es el que ustedes pueden ver de ese lado, y yo llegué ahí para dar, de igual manera, asistencia desde la escuela. Llevamos algunos víveres para este campamento improvisado mientras ellos esperaban a que tuvieran una cita para su solicitud de asilo. Y Anderson empezó a jugar con mi cámara. Yo traía una cámara, estaba tomando fotografías y pensé, bueno, a lo mejor puedo hacer alguna actividad con los niños y niñas. Y cuando Anderson se me acerca, él me empieza a tomar fotografías a mí y amablemente me dejó tomarle esta foto. Y justo me decía él: por favor, borra las fotos que me salieron feas porque no quiero que nadie las vea. Así que por eso puse una foto bonita. Estoy segura de que Anderson, donde quiera que esté en Estados Unidos, estaría él contento de ver esa fotografía tan linda que él tomó. La que sigue. Y en ese momento, la conexión que yo tuve con los niños y niñas que estaban en ese campamento, de alguna manera me movió mucho por dentro, ¿no? En mi historia personal, yo viví también en un ambiente complejo, familiar, de violencia, de pobreza, de negligencia, y definitivamente eso a mí también me hizo crecer muy rápido y tener conciencia de cómo era el mundo afuera, ¿no? Tener esta conciencia de que a veces los adultos no son necesariamente las personas que nos protegen o que nos procuran. Entonces, al yo ver a estos niños y niñas que ciertamente muchos de sus padres hacían lo posible para poder sacarlos de estos ambientes de violencia, de pronto también terminaban dañándoles, ¿no? Y lastimándoles. Entonces, bueno, al yo sentir esta conexión, empecé a involucrarme más con la comunidad en general. Y en el ínter que pasaban todos estos procesos migratorios, pues también una compañera de la preparatoria desaparece, ¿no? Esta chica, Diana Pillenout, es un caso muy conocido en Tijuana, fue sustraída saliendo de la preparatoria. Y bueno, yo ya acercándome, ¿no?, a estas problemáticas sociales, movimientos sociales, dije, yo tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Y lo que hice fue convocar a mi preparatoria de aproximadamente 3,500 estudiantes a que saliéramos a las calles a exigirle al fiscal que pudiera esclarecer este caso. Aquí pueden ver esas fotografías donde estoy ahí un poco alborotosa a mis 17 años en la escuela.
Y fue un momento también que para mí hizo clic entre este tema de inmigración, ¿no? De entender la complejidad de la ciudad, pero también entender la complejidad que vivimos las mujeres jóvenes en Tijuana, porque justamente las autoridades, en vez de escuchar el llamado de la juventud en ese entonces, lo que hicieron fue decirme, cuando yo entré a la oficina del fiscal, ¿no? Porque un poco regañada por alborotar a la sociedad de Tijuana, me dice, bueno, lo más seguro es que esta chica se fue con su novio y en unos días va a regresar. Ya pasaron 5 años y Diana no ha regresado. Y justo el gobernador en ese entonces también de Baja California, pues hizo ahí una amonestación a mi escuela por haberme permitido, ¿no? Hacer esta manifestación. Entonces, al yo darme cuenta, ¿no? De cómo toda esta complejidad política y social que vivíamos las juventudes, decidí tomar acción, ¿no? Decidí tomar acción de una manera mucho más imponente. Siguiente, por favor. Comencé primero a dejar galones de agua en el desierto entre Mexicali y Caléxico, que es la zona desértica donde más personas migrantes cruzan buscando una oportunidad de vida. Siguiente, por favor. También comencé a coordinar un proyecto de manera voluntaria llamada la Escuelita Móvil para la Niñez Migrante y Refugiada, a cargo de justo una organización que ya había trabajado con refugiados en Grecia y en Siria. Y bueno, al momento que en el 2018 empiezan todos estos flujos migratorios tan complejos, muchas organizaciones llegaron a la ciudad con la intención de involucrarse con la comunidad que ya estaba residiendo en los albergues y que estaban esperando una cita para cruzar a Estados Unidos. Este proyecto de la escuela móvil para mí fue fundamental porque yo acababa de entrar a la universidad, estudié Administración Pública y Ciencias Políticas, como ya lo comentaron al inicio, y cuando estaba comenzando yo la escuela, empecé a voluntariar con ciertas organizaciones y me dijeron, ¿qué te parece si coordinas este proyecto? Y yo dije, sí, no sé nada, no sé nada de organizar proyectos y presupuestos, pero sí. Y aquí creo que fue donde ocurrió la magia para mí, porque me di cuenta que tenía la oportunidad de juntar a la comunidad de jóvenes tijuanenses con la comunidad de niños, niñas y jóvenes migrantes. Empezamos a tener voluntarios y voluntarias de las universidades, voluntarios estudiantes, que empezaron a impartir clases de manera móvil en 3 albergues distintos. Empezamos atendiendo más o menos a 200 niños y niñas a la semana y el plan curricular lo creábamos nosotros los jóvenes, ¿no? Empezábamos a platicar con los niños y niñas, hacíamos asambleas y juntas con sus papás y veíamos cuáles eran sus necesidades inmediatas. Imagínense, actualmente los niños y niñas migrantes vienen de 35 países distintos. ¿Cómo le vamos a proveer educación de calidad y una accesibilidad a niños con tanta diversidad, no únicamente de idioma o cultural, sino también de toda una cosmovisión? Pues eso lo tenemos que ofrecer escuchándoles, ¿no? Y es ahí que, la siguiente por favor, empezamos creando un modelo de educación popular en donde trabajábamos de la mano con la comunidad que vivía dentro de los albergues, con los niños y niñas y con los jóvenes voluntarios. Aquí me pueden ver con uno de mis grupos de adolescentes, que ya todos están en Estados Unidos desde hace 2 años aproximadamente, y este es uno de los albergues donde comenzamos a trabajar. Justo es el albergue más grande que hay en Tijuana, tiene la capacidad para aproximadamente 1,500 residentes y es un albergue pues hecho de buena fe, ¿no? No pertenece al gobierno. Siguiente, por favor. ¿Y qué sucede? Bueno, mientras tenía este hermoso proyecto del camioncito de colores, que muchos niños y niñas de los albergues recuerdan, llega la pandemia, ¿no? 2020, todas las personas recurrimos a aislarnos en nuestros domicilios y también algunas organizaciones que estaban en la zona de Tijuana, sobre todo organizaciones que venían del extranjero. Cuando ocurre esto, la organización con la que yo colaboraba se lleva el camioncito escolar. Yo me quedo un poco, pues, sin estas, ahora sí que, posibilidades para poder seguir yendo al albergue, pero empiezo a recibir mensajes de WhatsApp de mis estudiantes, ¿no? Profe, ¿cuándo va a regresar? Profe, ¿por qué se fueron? Profe, estoy muy aburrido aquí en el albergue, mis papás están muy asustados, no nos dejan salir, no sé qué vamos a hacer. Imagínense, un albergue con 1,200 personas, donde tienes que compartir el baño,
tienes que compartir los alimentos, tienes que compartir la regadera y vives en literas, una tras otra, sin una sana distancia. Imagínense cómo vivir en un ambiente tan complejo, con familias tan diversas. Es un proceso sumamente complicado para los niños y niñas, pero sin duda yo estoy muy segura y les puedo decir que estos niños y niñas son muchísimo más resilientes que algunos de los adultos en ciertas ocasiones. Y al yo recibir todos estos mensajes, empiezo a sentir esta angustia, a decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Quién soy yo a mis 20 años, verdad? ¿Quién soy yo para tener el privilegio de estar encerrada en mi casa con acceso al internet, con acceso a alimentos, con acceso a la educación, mientras estos niños y niñas están prácticamente hacinados en un albergue sin ningún tipo de certidumbre, ¿no? Ni por su estatus legal, ni certidumbre de ningún tipo, ¿no? Entonces, al yo hacerme este cuestionamiento, lo que decido, junto con una compañera de la escuela, que es hoy en día mi brazo derecho, dijimos, hay que hacer una escuela virtual, hacemos una escuela digital. Y así es que nació el primer programa de Border Youth con la escuela digital para la niñez inmigrante y refugiada. Lo que empezamos a hacer fue hacer una instalación de computadoras, de televisiones adentro del albergue y también a permitir la conectividad al internet, porque en ese entonces yo les puedo asegurar que ninguno de los albergues tenía acceso al internet, aunque es un derecho humano, ¿no? Ya hoy en día. Y sobre todo en estas zonas que pues están muy marginadas, fue sumamente complejo, sumamente difícil. Empezamos el proyecto con una donación de buena fe de $500, que estiramos todo un año aproximadamente, únicamente para poder pagar el internet y materiales educativos. El siguiente, por favor. Y en este inter, pues empezamos atendiendo aproximadamente a 250 niños y niñas, que eran muchísimos más en el albergue, pero era para lo que nos alcanzaba en capacidad. Adaptamos un comedor, un salón que tenían ahí donde tenían las donaciones. Empezamos a darles clases de matemáticas, español, derechos humanos, lectoescritura, artes. Tuvimos voluntarias y voluntarios de manera virtual de muchos países, de muchas partes también de aquí de México, que con toda su buena intención se conectaban de lunes a viernes, 5 horas que dábamos clases seguidas durante 2 años para poder dar un poco de esperanza y de certidumbre a estos niños y niñas que se encontraban totalmente desprotegidos, tanto por las autoridades como por sus países de origen. Aquí es una foto donde yo justo estoy hablando con estas niñas sobre las clases que estábamos teniendo. De vez en cuando yo sí asistía al albergue, ¿no? Con las medidas de seguridad que podía. Y de este lado, pues justo es una fotografía que me tomaron del New York Times, porque, bueno, se pusieron en contacto con nosotras al escuchar de este proyecto y fue lo que justamente nos ayudó a impulsar el trabajo que hacíamos. Si les soy muy sincera, y creo que las fotografías no mienten, yo estaba sumamente cansada en ese momento. Estaba cansada porque no tenía trabajo, porque vivía sola, porque estaba tratando de estudiar la universidad, porque estaba también yo viviendo un momento en mi vida donde había perdido lo poco que tenía, ¿no? Y al darme cuenta que yo había perdido mucho y que yo estaba trabajando con niños y niñas que básicamente habían perdido todo, me hice una pregunta muy honesta, ¿no? A mis 21 años. Me pregunté que si yo quería hacer eso durante toda mi vida, ¿no? A pesar de la incertidumbre, a pesar de pasar días sin comer, a pesar de hacer trabajo doméstico para sobrevivir, a pesar de convencer a mis profesores para que me ayudaran a seguir estudiando en la escuela. Y pues ya se imaginarán la respuesta. Hoy estoy aquí. Siguiente, por favor. Hoy estoy aquí hablándoles de un proyecto de vida, de un proyecto de responsabilidad social y de un proyecto que los niños y niñas migrantes, que muchos ya están en Estados Unidos, a otros los deportaron, me hicieron crear, ¿no? Border Youth pues nace en el año 2020-2021 y actualmente tenemos los programas Educación sin Fronteras, Puentes Digitales, Iniciativas Fronteras de Justicia y Manos Solidarias,
donde no únicamente trabajamos la abogacía, el derecho al acceso a la educación, sino que también trabajamos la modificación de políticas públicas, generar iniciativas ante instituciones, trabajamos iniciativas de accesibilidad también a las tecnologías con las niñas y las mujeres, y también, Manos Solidarias es gestión de ayuda humanitaria, porque sabemos que las caravanas migrantes no se han detenido, ¿no? Realmente ya después del 2018 se ha convertido en un flujo constante, ¿no? Que de pronto suele ser una migración un poco invisible, pero que sigue ocurriendo, yo se los puedo asegurar, en todo el país. Los números no mienten y nos han mostrado que no es así, ¿no? En el caso de Baja California, el DIF ha procesado aproximadamente 7,000 menores de edad provenientes de 35 países, ¿no? Y entre el 2019 y el 2023, casi 500,000 menores no acompañados fueron custodiados y liberados por la administración mexicana, es decir, que fueron deportados y repatriados, ¿no? En el caso de los niños y niñas que sí han obtenido su asilo en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le ha perdido la pista a 32,000 de estos menores no acompañados. Es decir, que los niños y las niñas, estando aquí en México o en Estados Unidos, no hay una certeza de su seguridad. Y ese es un número que creo que a todos y todas debería de dolernos, porque hay más de 32,000 niños y niñas en Estados Unidos, un país seguro, que no se sabe dónde están, que no se sabe si están siendo explotados laboralmente, no se sabe si están siendo explotados sexualmente, y pues que no se conoce ya más su paradero, ¿no? Y en el caso de México, pues como les digo, seguimos en las mismas, ¿no? Desde 2021, las autoridades de migración han empezado a lanzar estas redadas, ¿no? Un poco copiándole el modelo a Estados Unidos, redadas a través de autoridades como la Guardia Nacional, en sobre todo los estados del norte, para detener y de alguna manera limitar el derecho que tienen las familias y sobre todo los niños y niñas a solicitar el asilo humanitario en el país norteamericano. En el caso de la administración de Biden, por ejemplo, pues ellos están devolviendo prácticamente todos los niños no acompañados de origen mexicano en tan solo unas horas. Es decir, estos niños se presentan en la frontera, los meten a lo que ellos llaman las hieleras y después son deportados después de un par de horas. Siguiente, por favor. Y un poco viendo esta ambivalencia, ¿no? De todas las bondades que me ha dado tener Border Youth, pero también de todas las cosas que hacen falta, yo les quiero compartir que la razón de ser de esta organización va a ser y seguirá siendo defender los sueños de las niñas y niños migrantes que llegan a la frontera norte. Muchas gracias.